A las 2:48 am, en medio del mar Caribe, oscuro como la tinta, 98 lanchas rápidas salieron simultáneamente de un pasillo de arrecifes de coral, con el rugido de los motores como una manada de bestias cazadoras. Creían que estaban pasando desapercibidas por la zona de vigilancia estadounidense, convencidas de que, con solo seguir el paso habitual, llegarían a la costa de forma segura. Pero cuando esa formación se adentró en la franja de agua que se estrechaba, se metieron de lleno en una jaula invisible. Una zona de eliminación. Killbox marítima establecida por las fuerzas estadounidenses. En una embarcación de superficie, el equipo de los Navy SEALs contuvo la respiración esperando órdenes. En lo alto, un P-8 Poseidon barría el radar como un bisturí, monitorizando cada movimiento con una precisión implacable. La pregunta que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla era: ¿por qué aparecieron 98 embarcaciones a la vez? ¿Quién tenía el poder y el dinero para desplegar una manada así? ¿Y cómo sabían los EEU de antemano para tender una trampa con tanta exactitud? Antes de que la trampa se cerrara, todo comenzó con una señal molesta en la pantalla. El avión de patrulla marítima cambió a radar de apertura sintética, convirtiendo la superficie del mar en un mapa de objetivos. En medio del tráfico normal, los operadores detectaron una estela larga y delgada, lejos de la ruta marítima principal. No parecía un carguero ni tampoco una lancha de droga solitaria. Parecía un grupo de pequeños objetivos moviéndose juntos, manteniendo una velocidad constante, creando una mancha que no se separaba. Para los analistas era una señal errónea. Demasiados objetos, demasiado organizados, demasiado parecidos a una formación. Cuando el avión dio la vuelta, la mancha borrosa se desplegó, gradualmente en forma de cuña, como una flecha que avanzaba hacia el norte. No podía ser un pesquero, porque la formación se movía demasiado compacta y sincronizada. La información se envió al Centro de Operaciones Conjuntas, donde los oficiales de la Guardia Costera y los analistas del FBI vieron el mismo patrón y llegaron a la misma conclusión. Se trataba de un despliegue masivo. Una flota de lanchas diseñada para abrumar a cualquier buque de patrulla individual. Según la experiencia reciente, las interceptaciones marítimas ya habían incautado cargamentos de miles de libras, incluso unas 6,000 libras de cocaína en una ocasión. Eso demostraba que los carteles habían superado el transporte individual. ¿Y si esta vez arrastraban toda una flota? La táctica de perseguir una por una se convertiría en un juego perdido. Porque en cuanto te centraras en un objetivo, otros 10 podrían dispersarse y dejar pasar la mercancía. Detrás de esa formación había un imperio de cocaína valorado en unos $100 millones, asociado al nombre de la Corona del Mar. Sobre el papel, solo dejaba rastros de empresas pantalla y cuentas offshore, suficiente para ocultar el flujo de dinero. Pero a través de satélites y radares, operaba como una fuerza disciplinada, casi como una marina privada. Esta red aprendía de cada fracaso, observando cómo Estados Unidos usaba sensores, aviones y barcos patrulla para luego ajustar sus medios y colarse entre los huecos de la vigilancia. En lugar de unas pocas lanchas, la Corona del Mar invertía en oleadas de 80 a 100 embarcaciones ultraligeras. Utilizaban cascos compuestos, duraderos y ligeros, y con la ventaja de ser más difíciles de detectar que el metal debido a su baja reflexión de radar, lo que hacía que los objetivos fueran fáciles de confundir con el ruido de la superficie del mar. Se botaban desde bahías ocultas o talleres provisionales en costas remotas, a menudo por la noche o cerca del amanecer, cuando las condiciones de temperatura y clima dificultaban la lectura de los sensores. El peligro no residía solo en el material, sino en la organización. Las flotas de lanchas se lanzaban sincronizadas por capas, formando cuñas escalonadas como una formación blindada, para ocultarse unas a otras cuando se veían desde arriba. Su objetivo no era ganar en una persecución, sino ganar por número, sacrificar unas pocas para que el resto pasara. Para Estados Unidos, eso convertía un caso de contrabando en un enfrentamiento de táctica, velocidad y geometría. Si no podían cazar una por una, Estados Unidos debía elegir un lugar donde la velocidad se convirtiera en una desventaja. Los planificadores encontraron un corredor de arrecifes de coral de aproximadamente 14 millas náuticas de ancho, encajado entre aguas poco profundas y escarpadas y una molesta corriente transversal. En mar abierto, las lanchas podían dar la vuelta y dispersarse, pero en este corredor, un giro brusco implicaba el riesgo de chocar con el coral. Reducir la velocidad significaba ser arrastrado por la corriente, y acelerar facilitaba chocar contra una pared invisible levantada por las fuerzas de intercepción.
El lugar que antes ofrecía refugio ahora se convertía en un muro. En el mapa convirtieron ese corredor en una zona de eliminación, Killbox, una jaula tridimensional. Un destructor clase R. Lake Burke actuaba como ancla en el centro, usando radares y helicópteros para controlar la zona. Un buque de combate litoral mantenía el perímetro exterior, listo para interceptar a aquellos que intentaran deslizarse hacia aguas profundas. 2 patrulleras de la Guardia Costera se situaron en las posibles vías de escape, con autoridad para hacer cumplir la ley y equipos de abordaje experimentados. En lo alto, un P-8 Poseidon desempeñaba el papel de ojo omnisciente, actualizando constantemente la situación en tiempo real. Cerca de la superficie, un MH-60R Seahawk volaba más bajo, listo para intervenir directamente en los motores de toda la flota. La razón para esperar a que el enemigo entrara en la Killbox era reducir el riesgo de caos. Atacar en mar abierto durante la noche crearía persecuciones, disparos de advertencia, arrojar mercancía al agua y el riesgo de colisiones. En la caja calculada, el ángulo de aproximación era menor, las sorpresas eran menos y la capacidad de detener al enemigo sin que se convirtiera en una masacre era mayor. Pero el plan aún tenía un punto débil. Si la flota de lanchas cambiaba de ruta en el último momento, la Killbox podría convertirse en una trampa vacía. Cuando el reloj marcaba las 4:12 am, las 98 lanchas habían cruzado el corredor de arrecifes y entrado en la Killbox. A una velocidad de 50 a 60 nudos, una respuesta de persecución era casi inútil, ya que la posición del objetivo cambiaba constantemente cada segundo. Pero cuando el espacio se bloqueó, la ventaja se invirtió instantáneamente. El radar del destructor mantuvo la imagen de la formación. El P-8 desde arriba confirmó que ninguna embarcación escapaba del perímetro, y los barcos de la Guardia Costera estaban listos para sellar cualquier agujero. El Seahawk descendió, su cámara infrarroja revelando cada casco de lancha en la noche. Disparos precisos apuntaron a los motores, no a las personas, convirtiendo las lanchas que se lanzaban como flechas en masas inertes. Al mismo tiempo, los Navy SEALs descendieron en rappel al centro de la formación, mientras las lanchas rápidas se acercaban a babor para abordar, inmovilizando a la tripulación y capturando eslabones importantes. Bajo la luz de los focos y la niebla marina, la operación no se desarrolló como una refriega, sino como una cirugía, capa por capa, neutralizando, aislando, controlando. La razón para capturar vivos era muy clara. Hundir una lancha podía terminar una persecución, pero capturar a las personas y el equipo abría la línea, la ruta, el punto de partida, el coordinador, los canales de comunicación y también el eslabón financiero. Por lo tanto, la prioridad constante de la operación era detener la flota de lanchas, privarlas de su capacidad de maniobra y luego incautar tantos objetivos intactos como fuera posible. El resultado fue descrito como asombroso. 41 lanchas fueron neutralizadas, 39 lanchas fueron capturadas intactas y las 18 restantes fueron hundidas o abandonadas. En total, se incautaron más de 6.000 libras de cocaína, junto con equipos de comunicación, herramientas de navegación y datos satelitales. En la superficie del mar, fue una victoria inusual por haber interceptado a toda la flota en lugar de solo unas pocas embarcaciones. Pero el verdadero punto de inflexión llegó después, cuando la operación pasó de interdicción a investigación. Los investigadores comenzaron a descifrar registros, coordenadas, mensajes, canales de radio y datos satelitales. De esas piezas surgió una imagen más grande. Este no era un envío aleatorio, sino un sistema logístico transfronterizo que operaba como una cadena de suministro empresarial. Los calendarios de operación se calculaban según las mareas y las corrientes. El momento del lanzamiento se sincronizaba, las rutas se estandarizaban y los pagos se organizaban a través de capas de empresas pantalla y estructuras offshore. Por lo tanto, el giro final no estuvo en los disparos, sino en el mensaje. Los carteles están evolucionando hacia unidades que saben coordinarse en grupo, optimizando materiales, velocidad y datos para desafiar a los sensores y los horarios de patrulla. En respuesta, las fuerzas estadounidenses también demostraron que pueden integrar la Marina, la aviación de patrulla, la Guardia Costera y la investigación federal en una sola máquina, ganando desde la fase de planificación. Pero cuando el sol salió sobre el Caribe, la pregunta seguía ahí. Si esta vez fueron 98 embarcaciones, ¿cómo cambiarán su táctica la próxima vez para hacer inútiles estas Killbox?